Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por tomar parte de su tiempo y estar junto a nosotros para recibir la poderosa palabra de Dios. Les saluda muy cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles el pastor Jaime Lara de la iglesia Encuentro con Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo donde reflexionamos en las Escrituras. Sean ustedes muy bienvenidos. Si usted tiene Biblia, yo le voy a invitar a que ya prepare su Biblia para recibir este mensaje que Dios puso en el corazón compartir. Le invito a que me acompañe al libro de Filipenses. Hemos estado haciendo un estudio acerca de la muerte. Y muchas veces pensamos que la muerte es el término de la vida, pero hay ciertas cosas que desconocemos y las encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21 en adelante al versículo 24, dice lo siguiente: porque para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Versículo 24 y final: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Les invito a orar por esta palabra, esperando que nuestro buen Dios nos hable a través de las Escrituras. Padre, te damos tantas gracias porque usted hoy nos habla por la palabra. Usa este mensaje guiado completamente por el Espíritu Santo de Dios, que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que predique tu palabra conforme a tu voluntad y guiado completamente por el Espíritu de Dios. Háblale a todas y cada una de las personas que ha apartado este tiempo y donde se encuentre, tu Padre, ministres esta palabra y llegue en el momento apropiado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y usted puede decir amén y amén. Creo que la palabra que Dios nos hablará hoy es muy importante, porque el tema tiene como título Lo único que nos iguala. El apóstol Pablo dijo algo muy importante. Él quiere vivir para Cristo, pero también él dice, para mí, si muero, también es ganancia. Y el apóstol Pablo aquí está en una disyuntiva. Dice, quiero vivir para Cristo, pero también si muero, también es bueno, pero estoy ahí, en una disyuntiva. ¿Qué hago? Si me quedo en esta tierra es bueno por causa de la obra del Señor, por causa de los que están conociendo la palabra y puedo seguir siendo usado para que muchos más se arrepientan y vuelvan su vida a Jesús. Pero por otro lado también es beneficioso partir de esta tierra porque voy a estar con Jesús. Y el tema de hoy tiene como título Lo único que nos iguala, porque si hay algo que nos pone en la misma condición a los seres humanos es la muerte. Ya sea una persona creyente, no creyente, político, soltero, casado, hay algo que nos pone en la misma posición, que es la muerte. Todo ser humano que pisa esta tierra tiene un día una cita con la muerte. Ahora, hemos hablado de la muerte, que hemos dividido este tema en tres partes. Hablamos de la muerte física, es decir, todos un día vamos a dejar de existir en esta tierra. Todos quizás hemos pasado por el proceso del duelo,
cuando alguien nos deja en esta tierra. La muerte física es el cese, el término de la existencia de la persona, el cese de los signos vitales, pero también hay otro mensaje que te invito a que lo puedas buscar en nuestra plataforma de YouTube, Iglesia Encuentro con Jesús, donde también hablamos sobre la muerte espiritual, donde nos encontramos ahí la escritura que nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, antes de que nuestra vida se acercara a Jesús, en nosotros estábamos muertos espiritualmente hablando. Ahora vimos en ese sermón que algunas características del que está muerto espiritualmente está completamente alejado de Dios, no hay esfuerzo, es decir, no quiere un cambio, no tiene compasión por las necesidades de las personas, es una persona que no quiere aprender los principios de la palabra y sobre todo no tiene un arrepentimiento. Es decir, una persona que está muerta espiritualmente es una persona que no se ha arrepentido. Y hoy día quiero hablar un tema bastante interesante y en lo cual voy a tomarle parte de su tiempo. Quiero compartir con ustedes hoy día y hablar sobre la muerte eterna o segunda muerte. Diga conmigo, muerte eterna o segunda muerte. Como les decía al principio, muchas personas piensan que la vida es solamente acá y luego de morir. Hoy muchas veces decimos todo el mundo se va para el cielo, pero déjame decirte que según la Escritura hay algo que hoy vamos a entender y que pido al Señor que nos quede claro, porque después de la muerte hay un proceso que el ser humano también tiene que vivir, tiene que experimentar. Vamos a la palabra, tomemos como fundamento el libro de Daniel. El libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, escuche, preste mucha atención, porque dice que muchos de los que duermen, es decir, de los que han fallecido en el polvo de la tierra, serán despertados unos. ¿Para qué? Número 1, para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pregunto, ¿será entonces que queda solamente en que la persona muere y nada más? Según la Escritura nos dice otra cosa, que las personas serán despertadas, unas para estar con el Señor por la eternidad y otros para vergüenza y confusión perpetua. Qué importante es lo que estamos hablando hoy día. Estamos hablando de la muerte eterna o segunda muerte. Este versículo de Daniel, en el libro de Daniel específicamente, nos muestra con claridad la resurrección, una doctrina muy importante que nos habla la Escritura, la resurrección de nuestro cuerpo en el futuro. Hay muchas religiones que no creen en la resurrección, sin embargo, la Escritura nos dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Sin embargo, todos, sin excepción, un día, como te decía también, tendremos una cita con la muerte. Un día también nuestro cuerpo, dice la Escritura, que resucitará de entre los muertos. La diferencia será la razón por la cual vamos a resucitar. O resucitamos para vida eterna o resucitamos para condenación. El profeta Daniel nos habla de lo que esto será. Antes de cerrar su libro, Daniel da una palabra. Y Daniel miraba el futuro, la resurrección de los muertos. Y aquí se utiliza una palabra. Daniel habla de la palabra de los que duermen, dice, para hacer referencia a la muerte. Y escuche esto. Y nos especifica
que los muertos serán resucitados. Ojo al detalle, vuelvo a repetir. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Y al leer esto pareciera que la resurrección, tanto de aquellos que vivieron para el Señor o aquellos que murieron y no vivieron para el Señor, pareciera que todo será al mismo tiempo, pero esto hoy día lo queremos aclarar. Cristo también habló de la resurrección. La Escritura dice en el libro de Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, dice Juan 5, 28 al 29 lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, que dice la Escritura, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pareciera que Jesús utiliza el texto de Daniel para basar sus palabras, ya que son muy similares. Se nos dice que llegará el momento cuando los muertos oirán su voz desde los sepulcros y su destino girará alrededor de dos opciones. Los que hicieron lo bueno, es decir, los que vivieron para Jesús, saldrán a resurrección de vida o vida eterna, y los que hicieron lo malo, es decir, los que no vivieron para Jesús, van a resucitar, pero para condenación. Tanto en este pasaje de Juan como en el pasaje de Daniel nos habla de dos tipos de resurrección. Una de justos, es decir, aquellos que sirvieron al Señor, y otra resurrección para los incrédulos. Pero no especifica en el momento que esto ocurrirá. Pareciera por los textos que ambas pueden ocurrir en el mismo tiempo, pero de esto vamos a ir ahondando de a poco. Primero vamos a hablar de la resurrección de los justos, es decir, de los que vivieron para Jesús. Vamos a hablar de la resurrección de los justos, de los que vivieron para Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, dice ahí, siempre con el Señor. Mire qué importante es esto. Dice la Escritura que los que murieron con el Señor van a escuchar la voz de mando, la trompeta, y los muertos en Cristo van a resucitar, dice. Eso dice, lo primero que va a pasar, resucitar. Y los que estemos en vivo todavía, es decir, que el Señor puede venir por nosotros sin que nosotros veamos la muerte. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuántos sabían de que el Señor puede venir en cualquier momento? El arrebatamiento, el rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. Y dice que en las nubes, dice ahí, vamos a encontrarnos con el Señor y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En este pasaje el apóstol Pablo nos enseña que la primera resurrección será de los que vivieron para el Señor y ocurrirá el día del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Para esta época, los tesalonicenses estaban esperando con ansias la venida del Señor. Pero muchos de ellos habían muerto por causa de ¿qué? Por causa de la
persecución. No sé si usted sabía, pero la iglesia primitiva fue muy perseguida. Y el apóstol Pablo habla esta palabra para que no se pongan tristes por sus compañeros que habían partido antes de tiempo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 14 dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han fallecido, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que va a morir y no tiene esperanza. Pero aquel que tiene a Jesucristo, dice la Escritura, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Es decir, el que tiene a Jesús tiene vida eterna. Y el que no tiene a Jesús no tiene vida. Dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. ¿Quién los traerá? El Señor con Jesús a los que durmieron en Él. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, los cristianos también lo haremos, y dice que ocurrirá el día del rapto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras escritas por el apóstol Pablo representan la gran esperanza de la iglesia al saber que un día ocurrirá este glorioso evento. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 4:18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos explica que al momento de la resurrección, nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo de pecado, nuestro cuerpo con defectos, será transformado completamente. En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55 dice: he aquí os digo un misterio. Esto es un misterio para muchas personas. No todos dormiremos, es decir, no todo el mundo va a ver la muerte, porque el Señor puede venir en cualquier momento, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo de pecado que le falla al Señor, se vista de incorrupción, es decir, de santidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué poderoso y qué importante es entender de que nuestra vida no termina ahí en la muerte física, sino que hay una experiencia que vivimos después de la muerte, que es estar con el Señor. Pero la palabra nos enseña que muchos van a resucitar, y van a resucitar para recibir recompensa, para estar con el Señor, con cuerpos transformados. Pero lamentablemente dice la Escritura que a muchos también van a resucitar, pero para condenación. Qué importante es esta palabra, porque Satanás, cuando estuvo en el huerto del Edén
y quiso acabar con Adán y Eva, se introdujo la muerte, se introdujo el pecado, la muerte a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Pero qué importante es entender de que a través del sacrificio de Jesucristo, nuestra vida tiene el perdón de los pecados y tenemos el gran privilegio de que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Seguimos con esta palabra. La resurrección de los malos, de los que no viven para Jesús. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 13, dice lo siguiente. Habla el juicio ante el gran trono blanco. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes, poderosos de la tierra. Escuche esto, a los grandes, a los poderosos. Y dice grandes y pequeños, es decir, poderosos de la tierra y pequeños, es decir, personas anónimas que quizás nadie conoció, de pie ante Dios. Y dice la Escritura que los libros fueron abiertos, el libro de la vida. Y otro libro fue abierto, el cual dice acá, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte, versículo 14, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de los tiempos, incluso la muerte y el Hades será lanzado en el lago de fuego. Además, cada persona que no esté incluida en el libro de la vida, que no haya vivido para Jesús, será lanzado, dice la Escritura, al lago de fuego. Este será la condenación final. El destino es algo permanente. En conclusión, la muerte segunda o segunda muerte es una referencia al lago de fuego, donde aquellos que están separados de Dios por el pecado vivirán eternamente. Esta sentencia se registró en las Escrituras como una advertencia. ¿Quién? A los incrédulos. ¿Para qué? Para buscar la salvación y refugio que ofrece Jesús. El juicio venidero también debería desafiar a los creyentes a compartir su creencia, a compartir su fe. Hay una enorme diferencia, estimados, entre el destino final de quienes conocen a Cristo y de aquellos que no le conocen. Comprendiendo esto, podemos preguntarnos, ¿en cuál resurrección usted quiere participar? ¿En aquella que es para vida eterna, para estar con el Señor por la eternidad, o estar en la condenación? Todos debemos escapar de la condenación eterna. Es importante que comprendamos que nuestros pecados nos arrastran al infierno y en la eternidad solo nos esperará la segunda muerte, donde después de resucitar nuestros cuerpos serán lanzados. Si no nos arrepentimos en esta tierra, nos espera la muerte segunda y serán lanzados al lago de fuego. La única manera de escapar de todo esto es arrepentirnos de nuestros pecados, hacer de Jesús como el amo y Señor de tu vida, y Él salvará tu vida. La Escritura dice en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué tremenda es esta palabra.
Dijimos al principio que el apóstol Pablo nos dijo que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero la muerte no queda ahí. La vida no queda ahí. Hay una vida después de la muerte. Y usted va a decidir aquí en esta tierra. Tiene que decidirlo aquí. Tiene que decidir si estará como ese ladrón que le dijo al Señor: perdona mis pecados, he fallado. Y el Señor le dijo: por cuanto te arrepientes, estarás conmigo hoy en el paraíso. Usted decide. ¿O quiere pasar la eternidad con el Señor como su Salvador? ¿O quiere estar en el juicio para condenación y estar en el lago de fuego? Usted decide. Usted decide. Sí, usted que recibe esta palabra. Es importante porque esta palabra está llegando a tu vida hoy día. No fue antes, no fue después, es hoy. Es hoy que tú decidas cuán importante es este tema y se arrepienta usted y yo siempre de los pecados. Ore conmigo una oración de arrepentimiento y estemos a cuentas con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que fallamos, pero si hemos de partir de esta tierra, queremos estar contigo, Señor, por la eternidad. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das. Bendigo a todo aquel que ha recibido la palabra, que no sea solo un oidor olvidadizo, sino que sea el momento de arrepentirse, de decir: Señor, he fallado, he pecado y me vuelvo hoy a ti de todo corazón. Gracias, papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué poderosa es la palabra del Señor. Gracias por estar junto a nosotros. No lo olvide, Pastor Jaime Lara, de la Iglesia Encuentro con Jesús. Le invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Iglesia Encuentro con Jesús Los Ángeles, y también a buscarnos en nuestra página de Facebook. Dios les bendiga, cuando guste, cuando quiera. Les esperamos en la ciudad de Los Ángeles. Un abrazo fraterno y que Dios les bendiga.